revelado el inesperado vínculo entre una mujer despreciada y un bebé que transformó su vida. Las calles de Ciudad de México vibraban con un aire de esperanza y lucha, pero para Sofía, una maestra de 32 años trabajando en una secundaria local, el peso de la insatisfacción era palpable. La radiación de colores en su barrio se desvanecía ante las miradas de sus colegas, quienes no podían ocultar el desprecio hacia ella. Su procedencia humilde se transformaba en un arma en su contra, cada murmullo en los pasillos resonaba como un eco que recordaba su lucha. ¿Qué sabe ella de la vida?, pensaban algunos, mientras otros susurraban sobre su dedicación, que la hacía parecer más una utopía que una realidad. Sin embargo, el amor por la enseñanza la mantenía en pie, pero a veces el cansancio de la lucha era abrumador. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, la fragancia de frutas frescas y especias la envolvió en un abrazo familiar. Pero fue al girar una esquina que su vida, tal como la conocía, se tambaleó. Allí, entre las sombras, un pequeño bulto sorprendió su atención. A medida que se acercaba, su corazón se apretó. Un bebé, inerte y envuelto en una manta desgastada, miraba con unos ojos grandes que parecían contar historias de tristeza. Sofía sintió un impulso incontrolable de protegerlo, de abrazar su fragilidad. Las caras de desdén de los transeúntes le perforaban el alma, pero la conexión con el pequeño parecía gritarle que no podía dejarlo atrás. Su decisión era impulsiva, pero en su interior sentía un radical despertar. Al llevar al bebé a casa, la determinación invadió su ser. Este niño necesita amor, y yo también, se murmuró. No obstante, cada paso que daba hacia su nuevo hogar iba acompañado de susurros de desdén que palpaban su piel como agujas. Algunos en el barrio la miraban con desprecio, otros con curiosidad, su valentía no era bien recibida. Sofía enfrentaría un nuevo dilema, ser una madre en una sociedad que la rechazaba. Ese mismo día, don Luis, un anciano del barrio que había cargado sus propias cicatrices, se acercó. Sofía sentía la presión de mantener su dignidad ante sus críticas. Tu acto es admirable, dijo con voz firme. Pero en su interior, un torbellino de emociones la asediaba, ¿sería realmente capaz de criar al niño? La sombra de su pasado la acechaba constantemente, se preguntaba si era suficiente para darle un hogar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban y ella se dedicaba a cuidar del bebé, su amor crecía, pero también lo hacían los miedos. Las miradas de reprobación se transformaban en cuchillos que cortaban su estima. ¿Y si no estoy a la altura?, resonaba en su mente, una pregunta que mudaba como sombra en cada rincón de su hogar. El cansancio se asentaba en sus hombros, su respiración se tornaba irregular y un nudo se afianzaba en su estómago. Pero la mayor angustia se hallaba en el silencio de su propia voz, un grito ahogado ante las dificultades del día a día y los ecos de las dudas que la rodeaban. Sofía se preguntaba si, realmente, este acto de amor desinteresado la llevaría a su perdición. Y en medio de la tormenta emocional, una sombra del pasado comenzaba a tejerse, amenazando con descubrir secretos que podrían desmoronarlo todo. La presión se intensificaba, dejando a Sofía al borde de una elección que podría definir su existencia. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por lo que había encontrado en ese pequeño ser? Sofía se sentía cada vez más atrapada entre sus propias aspiraciones y las expectativas de quienes la rodeaban. La vida con el bebé era una constante montaña rusa emocional. Cada risa o pequeño gesto del niño alimentaba su espíritu, pero cada mirada de reprobación que recibía de los demás la debilitaba. A solas, durante la madrugada, mientras cuidaba del pequeño, el silencio se transformaba en un eco que reavivaba sus inseguridades. No puedo fallarte, repetía con fervor, aferrándose a la convicción de que este niño representaba una segunda oportunidad, no solo para él, sino también para ella misma.
Decidiendo que el amor por la enseñanza no se limitaba al aula, Sofía comenzó a idear formas de conectarse con otros en su situación. Empezó a organizar pequeñas reuniones en su casa, donde podía compartir su experiencia de ser madre y maestra. Al principio, los asistentes eran escasos, solo algunas madres que sentían la misma carga. Sin embargo, a medida que el boca a boca crecía, más mujeres se unieron a las reuniones. Cada encuentro se convirtió en un espacio seguro, donde todas podían expresarse sin miedo al juicio. La sorpresa llegó cuando, en una de estas reuniones, conoció a Mariana, una joven madre de una comunidad cercana que había sido igualmente criticada por sus decisiones. Mariana, a diferencia de Sofía, tenía una forma de ver la vida que desbordaba positividad. Ser madre es un acto de valentía. No lo olvides jamás, le dijo un día, y esas palabras resonaron en el corazón de Sofía como un mantra. Juntas, se aliaron para no solo fortalecer su red de apoyo emocional, sino también para impulsar pequeños proyectos que beneficiaran a sus hijos y mujeres que compartían sus luchas. El tiempo pasó, y lo que comenzó como una pequeña reunión informal se transformó en un grupo colaborativo. Las madres empezaron a organizar talleres de habilidades, donde cada una podía enseñar lo que sabía, desde cocina hasta costura y educación emocional. Sofía se descubrió guiando a otras, utilizando su pasión por la enseñanza de una manera que nunca imaginó. Su voz empezó a volver a encontrar poder en las palabras, una autoridad que había estado oculta bajo el peso del juicio ajeno. Poco a poco, la maestra encontró su lugar en esta nueva versión de su vida, donde el acto de enseñar y aprender cumplía su propósito. Sin embargo, en medio de este resurgimiento comenzó a vislumbrar un dilema serio. La participación activa de Sofía en estas iniciativas atrajo la atención de su jefe en la escuela. Deberías enfocarte más en tu trabajo, le había dicho en una reciente reunión, como si su dedicación a la comunidad invalidara su compromiso profesional. El temor de perder su empleo la acechaba constantemente. Por un lado, los murmullos en la escuela aún la seguían atormentando, pero por otro, había comenzado a experimentar una autoafirmación que nunca había sentido antes. La transformación emocional y social de Sofía era innegable, pero ahora se enfrentaba a una elección dolorosa. ¿Debería arriesgar su empleo, la fuente de sustento que le daba seguridad por lo que había construido con el grupo de mujeres y su hijo? Era el momento de decidir hacia dónde dirigir su vida. ¿Cedería a las presiones externas o se atrevería a desafiar el status quo? En aquel instante de reflexión, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era don Luis, el anciano que siempre la había apoyado. Hija mía, hay algo importante que necesitamos discutir. Mi salud no es la misma y tengo información que podría cambiar tu perspectiva. El corazón de Sofía se aglutinó de incertidumbre. Las palabras de don Luis sonaban a presagio, le era imposible ignorar el sentido de urgencia que las acompañaba. ¿Qué más podría alterar el rumbo de su vida en este crucial momento? Sofía se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el brillo de la pantalla resaltando la gravedad del mensaje. La voz de don Luis, tan sabia y tranquila, resonaba en su mente. Era un hombre que había sido faro en su vida, alguien que siempre había estado dispuesto a ofrecer su consejo. Ahora, lo que parecía ser solo un mensaje se sentía como un llamado inminente a la acción. Mientras preparaba el desayuno para su hijo, sus pensamientos se tornaban en un torbellino de dudas. ¿Qué podría tener que decirle don Luis que fuera tan urgente? La inestabilidad de su trabajo la atormentaba, y la presión de encontrar un equilibrio entre el papel de madre y maestra se hacía más intensa. El eco de las expectativas de su jefe todavía reverberaba en su mente. Tu trabajo es lo que se espera de ti, repetía, como un mantra que nunca se desvanecía. Pero en su interior, una chispa de rebeldía empezaba a generar calor. Por el resto del día, los minutos parecieron alargarse en una espera angustiosa. Cada interacción, ya sea con su hijo o con sus amigas del grupo, se teñía con la ansiedad de lo desconocido. El pequeño jugueteaba en la alfombra, en su inocencia completamente ajeno a las luchas que lo rodeaban. A su lado, Sofía sonreía, pero sus pensamientos se mantenían a 1000 por hora. ¿Podría realmente asumir el riesgo de perder su empleo? ¿Estaba tan dispuesta a romper esas cadenas que la mantenían atada a lo que otros esperaban de ella?
La tarde trajo consigo la oportunidad de tener la conversación con don Luis. Al llegar a su casa, la calidez del entorno contrastaba con la frialdad del universo que había empezado a sentir en la escuela. Al cruzar la puerta, lo encontró sentado en su sillón, visible toda la sabiduría de sus años, cada línea de su rostro una historia propia. ¿Qué hay de nuevo, don Luis? Le preguntó con cierta inquietud, intentando leer en su mirada el peso de las palabras que estaba por escuchar. Él sonrió, la calidez de su expresión permitió que Sofía se sintiera más en casa. Hay cosas que siempre es mejor no esperar más para compartir. La vida tiene sus propias sorpresas, y a veces nos lleva por caminos que no esperábamos. Con esas palabras, empezó a narrarle sus experiencias, sus propias luchas en el pasado, las decisiones que había tomado que habían definido su camino. En mi juventud, también enfrenté juicios. La vida a veces es como un río, y nosotros debemos aprender a navegar sus corrientes. Tu pasión por la enseñanza no debería limitarse a 4 paredes. La conversación con don Luis se alargó mientras él la guiaba a través de historias inspiradoras. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la necesidad interna de Sofía por no limitarse a lo que los demás esperaban. A veces, dijo él, tenemos que tomar una decisión que desafíe toda la lógica del mundo que nos rodea. Cuando finalmente se despidió, Sofía se sintió embargada por un sentimiento agridulce. Las historias de don Luis la habían encendido, pero también la habían llenado de miedo. Se retiró a su casa, el abrazo reconfortante de su hijo sirviendo como recordatorio de todo lo que tenía que perder y ganar al mismo tiempo. Acostando al niño en su cuna, su mente continuaba batallando. Las palabras de don Luis reverberaban en su cabeza. ¿Sería capaz de enfrentar los desafíos que vendrían? ¿Se atrevería a dar ese paso arriesgado que podría cambiar su vida y la de su hijo para siempre? Mientras la noche caía, Sofía decidió que poseía el poder de decidir su destino. Pero el mañana ya no sería solo un día más, sería el día en que ella tendría que hacer frente a la verdad de sí misma, a pesar de sus miedos. La idea de dar un paso hacia lo desconocido la llenaba de expectación y terror al mismo tiempo. Sin embargo, sabía que algo dentro de ella estaba creciendo. Un nuevo mensaje sonó en su teléfono. Era un recordatorio de su jefe. Hablemos sobre tus responsabilidades. Tal vez sea hora de reevaluar tus prioridades. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que podía imaginar. ¿Cuál sería su respuesta? El sonido del teléfono resonó en la habitación, pero en lugar de distraerla, la frase de su jefe la sacudió. Sofía respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza. Cada pulsación era un recordatorio de que el cambio que deseaba estaba a un paso de distancia. El mensaje, en lugar de amedrentarla, ahora parecía un desafío. Podía optar por quedarse en la zona de confort o arriesgarse a construir un futuro más brillante para ella y su hijo. Al día siguiente, el ambiente en la escuela era tan pesado como siempre. Los murmullos de la sala de profesores eran una cacofonía familiar, pero hoy, Sofía se sintió como un extraño en su propia vida. La reunión con su jefe la esperaba y se preguntaba qué rumbo tomaría. ¿Se atrevería a expresar sus inquietudes? Al entrar a la oficina de su jefe, sintió un nudo en el estómago. La mirada del jefe se centró en ella, y por un momento, se sintió atrapada entre las expectativas de los demás y sus propios sueños. Sofía, he notado que has estado menos comprometida en los últimos tiempos. ¿Ha pasado algo que debería saber? La voz de su jefe tenía un tono que llevaba la firmeza de la autoridad pero también la preocupación de un líder. Sí, he estado reflexionando sobre mi carrera y mi futuro, comenzó, sintiendo que cada palabra era un pequeño acto de valentía. Creo que necesito explorar nuevas oportunidades, algo que me permita enfocar mi energía y pasión de manera más significativa. Las palabras salieron de sus labios como un liberador grito de protesta. Su jefe frunció el ceño, y esa expresión fue una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Estás segura de lo que dices, Sofía? Tienes un buen puesto aquí. La estabilidad que ofreces a tu hijo es crucial. La defensa de su jefe la hizo vacilar un momento, pero un súbito recuerdo de don Luis la inyectó de un nuevo coraje. ¿Acaso valía la pena seguir con un trabajo que la consumía si no era lo que realmente quería?
Se enfrentó a su propio reflejo en las palabras de su jefe, la búsqueda de estabilidad era solo una trampa elegante que la mantenía encapsulada. Lo sé, contestó Sofía, notando cómo su voz se hacía más firme. Pero el miedo no puede ser mi brújula. Quiero enseñar, pero también quiero inspirar y ser una fuente de cambio. He pensado en formas diferentes de hacerlo, quizás desde fuera de este entorno. Estoy dispuesta a explorar mis opciones. El silencio que siguió fue abrumador. Su jefe la miraba fijamente, como si intentara leer la verdad detrás de sus palabras. Sofía sintió cada segundo como una eternidad. Tenía miedo, sí, pero había algo más fuerte, la certeza de que permitiría que sus deseos emergieran. Finalmente, su jefe habló. Esta decisión no es sencilla, Sofía. Te piensas y tienes que estar lista para afrontar las consecuencias de tus elecciones. Si decides seguir adelante, tendrás que prepararte para un camino difícil. Lo entiendo, respondió ella, logrando articular la determinación que ardía en su interior. Había un mundo por descubrir, un espacio más lleno de posibilidades que de restricciones. Cuando salió de la oficina, su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, esta vez, era la adrenalina de haber dado el primer paso. Había asumido el control de su vida, y el suelo firme bajo sus pies parecía prometer un nuevo destino. Mientras el día avanzaba, sus pensamientos se llenaron de visiones de lo que podría ser, la idea de diseñar un proyecto educativo que sobrepasara las limitaciones del aula tradicional. Tal vez un programa para padres que fomentara la creatividad en casa, donde la enseñanza pudiera ser un viaje compartido. De repente, el horizonte de sus posibilidades se expandió. Las ideas empezaron a fluir, hoy, podría sentarse a esbozar un plan. La emoción de sentir que estaba en control llenó cada rincón de su ser. Llegando a casa, se sentó frente a su computadora, las ideas pululando en su mente. Prepararía un esquema, algo que pueda presentar a un centro comunitario. Justo cuando comenzaba a escribir, vio que su teléfono vibraba. Era un mensaje de don Luis. Sabía que tomarías una decisión valiente. Estoy aquí si necesitas apoyo. Sofía sintió una oleada de agradecimiento. En ese momento de claridad, se dio cuenta de que no estaba sola en su camino. Pero justo cuando comenzaba a sentirse segura, una notificación de la escuela apareció en su pantalla. Urgente, reunión de personal. Asuntos importantes. El latido de su corazón aumentó nuevamente. ¿Sería posible que su decisión la condujera de nuevo a la trampa de la incertidumbre? ¿O se convertiría en una plataforma para alzar su voz finalmente? Esa reunión podría ser el punto de inflexión de su vida o la prueba final que su determinación necesitaba. Una decisión crucial la aguardaba. El eco de los pasos de Sofía resonó en el pasillo de la escuela mientras se acercaba a la sala de reuniones. Cada zancada era un recordatorio de que no había vuelta atrás. La adrenalina pulsaba en su sistema, formando un cóctel de ansiedad y determinación. ¿Qué podría surgir de esta reunión? La posibilidad de enfrentamientos o el reconocimiento de su compromiso personal la mantuvieran alerta. Al entrar, vio a sus compañeros sumidos en un murmullo nervioso. Las miradas se dirigieron hacia ella. ¿Era su decisión tan evidente? Con un gesto furtivo, se sentó en la silla más al fondo, respirando profundo para estabilizar su agitada respiración. En su mente, la idea del cambio se decoloraba ante la presión del entorno. ¿Sería suficiente la valentía que había logrado reunir? El director, un hombre severo con una mirada afilada, comenzó a hablar sobre cambios inminentes en la formación del personal. Sus palabras resonaban en la sala, pero Sofía estaba atrapada en sus propios pensamientos. La visión del programa educativo que había empezado a esbozar se difuminó, ahogada por el miedo a no ser tomada en serio. La preocupación por cómo presentar su idea adecuadamente en un entorno que parecía estar dirigido por la tradición la llenaba de inseguridad. Mientras la asamblea avanzaba, una idea tuvo que abrirse paso, su voz necesitaba ser escuchada. No solo era su deseo, era una necesidad implícita en su papel como educadora y madre. La lucha contra su propia inhibición comenzaba a acentuarse. En la penumbra de ese salón, un fuego la empujaba hacia el frente. Pero,
¿era suficiente la motivación personal para desafiar la resistencia de su entorno? Finalmente, cuando el director cerró su discurso invitando a las sugerencias del personal, Sofía sintió una mezcla de urgencia y miedo. Era ahora o nunca. Se incorporó lentamente, su voz temblaba, pero más fuerte que el temblor estaban sus ansias de demostrar que su propuesta no solo beneficiaría a su hijo, sino a todos los niños. Quisiera proponer un programa complementario que involucre a los padres en la educación de sus hijos, donde la creatividad y la colaboración se conviertan en pilares de aprendizaje. Las palabras fluyeron, impulsadas por la pasión que despertaba en ella el deseo de cambiar. Cada frase se sentía como un rayo de luz que intentaba atravesar la grisácea sala. Se asomó por un instante a las miradas de sus compañeros. Algunos parecían escépticos, otros intrigados. La expresión del director era neutral, pero había un leve destello de curiosidad en sus ojos. A medida que exponía su idea, notó que la tensión en la sala comenzaba a transformarse. Discusiones comenzaron a brotar entre los profesores, algunos apoyaban su propuesta, mientras otros susurraban sus dudas. Es poco convencional, se escuchó. Sofía sintió que esos murmullos eran pruebas que debía enfrentar. ¿Era realmente poco convencional o simplemente un reflejo de su resistencia al cambio? La voz de su interior reclamó un espacio más audaz. No podía permitir que la desconfianza apagara su deseo. Transformar la manera de educar no es un riesgo, es una oportunidad, dijo, sintiendo cómo su confianza comenzaba a establecerse en el aire. Al final de la reunión, aunque su idea no se había aprobado inmediatamente, había lanzado la primera piedra de un cambio posible. Había logrado provocar una conversación, algo que antes parecía inalcanzable. La sala resonaba con calidez y posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, Estética de Miedo se desplomaba ante la determinación. No obstante, salir de la reunión dejó una nueva inquietud en su mente. ¿Podría realmente sostener el impacto de su propuesta? Mientras dejaba la sala, un mensaje de su teléfono la hizo detenerse. Era don Luis nuevamente. Esa fue solo la primera batalla. El campo de batalla real vendrá cuando decidas llevar tu idea más allá. Prepárate. Las palabras retumbaron en su mente. Había abierto una puerta, pero aferrarse a su visión requeriría más que coraje, necesitaría estrategia, apoyo y el conocimiento que habían intentado limitarle por tanto tiempo. Una nueva mezcla de ansiedad y emoción creció dentro de ella. El verdadero desafío estaba por venir. ¿Podría convertir su visión en una realidad palpable o se perdería en las mismas dudas que habían frenado su camino antes? Mientras se marchaba, supo que la lucha había comenzado, y que debía estar lista para salir de su zona de confort una vez más. La próxima semana, un evento en la escuela podría definir el apoyo que necesitaba. ¿Y si la comunidad decidía alinearse a su propuesta, o si se mantenían firmes en su resistencia? Esa sería la verdadera prueba de su cambio, y no estaba segura de poder afrontarlo sola. Una decisión crucial la aguardaba. Sofía caminó hacia su casa, el viento fresco acariciaba su rostro, pero no podía sacudirse la inquietud que brotaba en su interior. En su mente, la imagen del director, con su expresión serena pero distante, retumbaba como un eco. La reunión había sido solo el comienzo de su batalla, y el mensaje de don Luis exigía una respuesta inmediata. En ese momento, Sofía comprendió que no podía esperar a que otros validaran su idea. Tenía que pelear por ella. La misma noche, se sentó en su mesa, rodeada de papeles en blanco y un bolígrafo que parecía más un arma que una herramienta. Escribir su propuesta de manera clara y estructurada no solo era un ejercicio de organización, sino una forma de validar su propia voz. Cada palabra que plasmaba representaba a su hijo, a todos los niños que merecían un cambio, pero también a ella misma. Era el instante de dejar de ser una sombra en la sala y convertirse en un agente de su propio destino. Mientras escribía, cada argumento sólido la inspiraba, una chispa de fuego consumía su ser. Se dio cuenta de que su propuesta no era únicamente una solución para la escuela, era un reflejo de sus propias experiencias como madre. La necesidad de conexión y colaboración entre padres y educadores había marcado su camino.
Alrededor de la mesa, las sombras danzaban a la luz de la lámpara, como sus pensamientos, que giraban entre la esperanza y la incertidumbre. A medida que movía el bolígrafo, reflexionaba sobre lo que significaba ser educadora en un sistema que premiaba la rutina. ¿Cómo podía persuadir a quienes temían el cambio? En ese momento, se sintió atrapada en un ciclo de poder que no podía romper sola. Su mente buscó estrategias contra la adversidad, pues entendió que el cambio real requeriría más que pasión, necesitaba alianzas. Decidió llamar a un par de compañeros que la habían apoyado en la reunión. Tenía que exponerle su visión, necesitaba colaboración y, quizás, aliados en la lucha. La llamada se convirtió en una red de apoyo. Eliana, una profesora de arte que encontraba su valor en el enfoque práctico, y Javier, un maestro de matemáticas con una mente analítica, pero que también albergaba una inquietud por innovar. Compartieron sus dudas, miedos y deseos de transformar la educación. A medida que la conversación fluía, Sofía sentía cómo sus inseguridades se desvanecían. La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. No obstante, había un peso que la oprimía. A cada palabra que pronuncian sus compañeros, su mente regresaba a la imagen del director. Si ellos lograban unirse a su causa, ¿qué pasaría si decidían no apoyar la transformación? La desconfianza se colaba, como un ladrón en su mente. Recordó las miradas escépticas que había encontrado en la reunión, esos rostros ajenos al deseo de cambio. A la mañana siguiente, mientras llevaba a su hijo al colegio, una nueva sensación la invadió, motivación. La voz de su hijo resonaba en su cabeza, sus sueños de un mundo en el que los niños pudieran aprender en un ambiente más creativo y colaborativo. La idea de que su esfuerzo beneficiara a otros era un motor impulsor. Pensó en cómo podía inspirar a otros padres para unirse, para mostrar que la educación no era solo responsabilidad de los docentes, sino un viaje en conjunto. Con cada paso, sentía cómo crecía su determinación. Sabía que el evento de la próxima semana sería una plataforma crucial. Era la oportunidad que había estado esperando para presentar su propuesta ante no solo el personal, sino a toda la comunidad. De repente, se sintió lista, no solo para hablar, sino para luchar por su visión. Sin embargo, el temor a ser ignorada aún latente, seguía acechando en la periferia de sus pensamientos. Frente a la escuela, el bullicio de niños riendo y padres hablando llenó el aire. Pudo ver cómo algunos de los padres intercambiaban miradas entre ellos, pero notó que también había un resquicio de interés en sus rostros. Quizás no estaba sola. Tomando una respiración profunda, se detuvo y mandó un mensaje a quienes tenía en mente, su pequeño grupo de aliados. Quiero prepararnos. El cambio es inminente, seremos la voz que necesita la escuela. Mientras estrechaba su mano y consideraba el compromiso que estaba asumiendo, un pensamiento oscuro se deslizó. ¿Estaba preparada para el backlash que podría venir de los que temían el cambio? La lucha que enfrentaría no era solo contra la reticencia de la institución, sino también de sus propios miedos internos. Sofía sabía que el próximo paso la llevaría a una confrontación decisiva. Las cosas tenían que cambiar, y la urgencia de sus decisiones comenzaba a manifestarse en su propia psique. Pero, ¿tendría la fuerza necesaria para soportar la presión? En ese instante, la resolución se mezcló con la ansiedad. El verdadero camino estaba por abrirse ante ella, y llevaría consigo no solo sus ideales, sino también la posibilidad de una transformación en su vida y en la de su hijo. La luz del sol brillaba en la distancia, pero lo que se avecinaba podría oscurecer o iluminar su voluntad. ¿Tendría finalmente el valor para enfrentar el desafío que se avecinaba y dar el siguiente paso decisivo? Sofía despierta con una mezcla de determinación y nerviosismo. Aquella mañana, el peso del mundo le parecía más liviano, aunque su mente seguía girando en torno a la reunión inminente. Las palabras que había escrito la noche anterior reverberaban en su mente, y la idea de enfrentarse a don Luis la inquietaba de manera visceral. La penumbra de la inseguridad se había disipado un poco, pero la sombra del miedo aún la seguía. Mientras se preparaba para el día, repasaba mentalmente su discurso. Estaba ansiosa por presentar su idea, no solo para el colegio, sino también para sí misma.
Sabía que si iba a defender su propuesta sobre la comunicación entre padres y docentes, necesitaba un enfoque claro y sólido. Cada punto que había redactado se convirtió en una herramienta para articular su mensaje, se sentía como una guerrera afilando su espada antes de la batalla. Al llegar al colegio, se encontró con un grupo de padres en el vestíbulo. Algunas miradas eran cálidas, pero había aquellas que reflejaban desconfianza, esos rostros que ya había estudiado una y otra vez. Se preguntó si realmente podrían ver el valor de lo que proponía. Pronto se unieron Eliana y Javier, cada uno con su propio brillo de pasión por la enseñanza, un impulso que suavizaba el miedo de Sofía. Se reunieron en un rincón, compartiendo sus impresiones. Las palabras de Eliana, compañía firme y comprensiva, resonaban. Sofía, lo que buscas es una colaboración auténtica. No es solo un cambio, es una manera de involucrar a todos. Esa afirmación la encendió. Era la validación que necesitaba para reafirmarse y, al mismo tiempo, le dio un sentido renovado de propósito. Los minutos estaban contados y, a medida que se acercaban a la sala de reuniones, el eco de sus propios pasos parecía marcar el ritmo del latido de su corazón. Sofía se detuvo un instante. ¿Y si fallo?, pensó. Pero, justo en ese momento, una imagen de su hijo llegó a su mente, su risa, su curiosidad insaciable. Sofía se empoderó con la imagen de su hijo y el futuro que quería construir para él. Mientras se acomodaban en la sala, notó la mirada inquisitiva de don Luis. Su expresión seria le recordaba que, aunque había sumado aliados, aún debía persuadir a un adversario formidable. Sofía respiró profundamente, intentando calmar la tormenta interna que la invadía. El director dio la palabra a Sofía, y en ese instante, su mundo se redujo a ella y a sus palabras. Con cada frase que pronunciaba, crecía la confianza en su mensaje. Describía cómo la colaboración podría cambiar no solo la cultura escolar, sino también las vidas de los padres, los maestros y, sobre todo, los niños. Pero, justo cuando comenzaba a sentir que el público respondía a su energía, una interrupción fría cortó el aire. Un padre, sentado al fondo, levantó la mano. Pero, Sofía, ¿cómo podemos estar seguros de que esto beneficiará realmente a nuestros hijos? ¿Qué pasa si solo es otro intento fallido? Su tono escéptico resuena como un tambor de guerra, desafiando la pasión que había estado cultivando. Sofía sintió que su corazón se detenía, y el miedo regresó en un susurro inquietante. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, un fuego interno se encendió. Había llegado el momento de confrontar su propia vulnerabilidad y demostrar que tenía el valor para responder a la duda. Entiendo su inquietud, comenzó a decir, sintiendo cómo la presión la empujaba a buscar lo más profundo de su ser. Por eso he traído ejemplos de otras escuelas que han implementado cambios similares, y las respuestas de los padres fueron, en general, muy favorables. Pero también sé que a veces el miedo al cambio es más fuerte que el deseo de innovación. La atención de la sala se centró en su voz, el aire se volvió denso. Sin pretender, había transformado la duda en un diálogo. El padre la escuchaba ahora con más atención, su mirada había cambiado de escéptica a inquisitiva. Sofía sabía que esto era solo el comienzo. Había que abrir más puertas y darle espacio a los miedos que también estaban allí. Tenemos que trabajar juntos. No soy solo yo luchando, somos todos buscando lo mejor para nuestros hijos. Mientras la sesión avanzaba y su confianza crecía, Sofía entendió que había un vínculo entre su lucha personal por un cambio y el apoyo de aquellos que la rodeaban. Tal vez no podía cambiar la manera de pensar de todos, pero sí podía ser la catalizadora de una discusión más profunda. Al terminar su intervención, dejó una pregunta en el aire: ¿estamos dispuestos a dar el siguiente paso, juntos, por el futuro de nuestros hijos, e iniciar un diálogo real? Sintió que el ambiente se cargaba de expectativa, pero también de resistencia. El intercambio había comenzado, y ella no podía evitar preguntarse, ¿sería capaz de transformar esa pequeña semilla de desconfianza en un jardín de colaboración? Mientras las miradas la evaluaban, la necesidad de avanzar y seguir peleando por su visión encendía una oración en su interior: solo el tiempo lo dirá. Y en los vestigios de aquella reunión, una voz en su interior le decía que el verdadero reto estaba apenas comenzando.
Enfrentar a don Luis sería solo una de las batallas, pero lo que la esperaba al final del camino podría ser mucho más que una victoria personal. La sala se vio envuelta en un silencio expectante después de que Sofía terminara de hablar. Sintió como una mezcla de aliento contenido y reproches sutiles llenaba el espacio. Las miradas de los padres y los docentes parecían pesadas, cada una cargada de su propia historia. Sofía, sin embargo, había dado un paso crucial, había asumido el reto de proponer un diálogo. Aquel intercambio, aunque difícil, había abierto una rendija en el muro del escepticismo. A medida que se retiraban de la reunión, el peso de las palabras aún resonaba en su mente. Aquel escéptico padre había planteado un dilema que la perseguiría, ¿realmente podía generar un cambio positivo en el ambiente educativo? Mientras caminaba hacia su coche, la lluvia comenzó a caer, dejando el asfalto brillante y resbaladizo. En su mente, los pensamientos eran una tormenta descontrolada que competía contra la resolución que había forjado. Conduciendo a casa, recordó las palabras de don Luis, su mirada implacable y la manera en que su desaprobación había pesando sobre ella como una nube oscura. La figura de don Luis representaba más que un simple obstáculo, era una manifestación de sus propios miedos y dudas. ¿Cómo podría lidiar con él sin perder la confianza que había ganado? Más importante aún, ¿qué le diría a su hijo sobre enfrentarse a la adversidad? Al llegar a casa, la sonrisa de su hijo fue la luz que iluminó los rincones oscuros de su mente. Él saltó hacia ella, lleno de energía, y en su pequeño mundo, no había preocupaciones sobre reuniones ni decisiones. Pero Sofía sabía que su lucha no solo era por su hijo, era también por proporcionar un mejor entorno para todos esos niños cuyas risas eran el futuro que tomaba significado en su corazón. Esa noche, mientras revisaba los documentos de la reunión, Sofía se dio cuenta de que cada crítica era una oportunidad de evolución. Comenzó a escribir un nuevo plan, una propuesta más sólida que incluyera medidas concretas que evidenciaran su compromiso. Decidió que no se detendría ante la primera adversidad. Había crecido en su papel, no solo como madre, sino también como defensora del cambio. Esta transformación debía ser visible no solo en sus palabras, sino también en su acción. Durante esa semana, Sofía planificó una estrategia para acercarse a don Luis. Decidió solicitar una reunión privada, un encuentro donde pudiera plantear sus ideas más a fondo. Sabía que enfrentarlo en un escenario público podría ser destructivo. Era preferible ir a buscar el diálogo en un entorno más controlado, donde la emotividad pudiera dar paso a la lógica. Ella anhelaba cultivarlo como un aliado, no como un rival. El día de la reunión, el aire estaba cargado de anticipación. Sofía había llenado su bolso con documentos, ejemplos de otras propuestas exitosas y relatos de padres que habían visto cambios positivos en sus escuelas. La idea de que su propuesta transformara la cultura escolar la mantenía ansiosa, pero también determinada. Era el momento de confrontar a don Luis, no como una adversaria, sino como una colaboradora. Al entrar en su oficina, la imagen de don Luis detrás de su escritorio era tanto intimidante como familiar. Ella respiró profundo y comenzó a exponer su propuesta, ahora con una calma frontal que antes no poseía. Con cada palabra, su solidez aumentaba, ella misma sorprendida de la seguridad que mostraba. Así, mientras la conversación se desarrollaba, Sofía empezó a desentrañar las preocupaciones de don Luis. En su mente, estaban entrelazados sus temores y los de ella, formando un tapiz de ansias educativas y las esperanzas de un cambio real. Pero la chispa de curiosidad que veía en los ojos de don Luis cuando él preguntó sobre los detalles específicos de su plan hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. Lo que antes parecía un inmenso desafío comenzaba a transformarse en una oportunidad. Sin embargo, incluso mientras sentía que avanzaba, la más oscura de sus preocupaciones comenzaba a asomar de nuevo. ¿Podría realmente despertar en él una empatía hacia su causa y, si lo lograba, cuántas más batallas tendría que librar para cimentar ese cambio? El eco de su pregunta resonó en su mente, lo que comenzó como un intento de cambiar un sistema, terminó siendo una lucha para demostrar su valía. Sofía no sabía hasta dónde podría llegar, pero estaba clara en algo, la batalla por la educación de su hijo y de todos sus compañeros había comenzado y no terminaría hasta que cada niño pudiese aprender en un entorno de respeto y colaboración.
Así, mientras la reunión avanzaba, Sofía se preguntaba si lo que realmente estaba en juego era su lucha interior, la búsqueda constante de la mejora y el entendimiento de que ningún cambio era fácil, pero todos eran absolutamente necesarios. La victoria estaba al alcance, pero solo si estaba dispuesta a enfrentar no solo a don Luis, sino también a las dudas que azotaban el fondo de su ser. ¿Estaría Sofía verdaderamente lista para enfrentar lo que viniere? La habitación se sentía más acogedora de lo habitual. Sofía había decidido recibir a don Luis en su casa, una elección estratégica que no solo la colocaba en un espacio más personal, sino que también desarmaba la formalidad del entorno oficial. Había premeditado cada detalle, el aroma del café recién hecho inundando el aire, los documentos dispuestos sobre la mesa de la sala, al alcance de la vista, y una luz suave que atenuaba las sombras de las ansiedades que aún persistían en su interior. Durante los primeros momentos, el intercambio fue algo incómodo. Las palabras parecían fluir con dificultad, y aunque Sofía había preparado su discurso, la presión del momento la llevó a improvisar. Sin embargo, no estaba dispuesta a ceder ante el desasosiego. Consciente de que esta reunión podía ser el punto de inflexión que había estado buscando, comenzó a relatar historias de padres y niños que habían logrado hacer la diferencia a pesar de las adversidades. Cada relato encendía una pequeña llama de conexión entre ellos. La mención de un niño en particular, que a través de su esfuerzo había superado múltiples obstáculos en su educación, logró captar la atención de don Luis. Sus ojos brillaron con una chispa de curiosidad que Sofía no había visto antes. Fue entonces que se sintió poderosa, un giro inesperado en la narrativa que había construido. Al hablar de las posibles soluciones que podrían adoptarse, su voz se volvió notoria y firme, resonando con una pasión que la impulsaba hacia adelante. Poco a poco, el rigor de don Luis comenzó a aflojarse. Las preguntas que antes parecían ser críticas se tornaron en cuestionamientos más profundos, desnudando sus propias inquietudes. Era evidente que don Luis también había estado cargando con el peso de la desconfianza, resultado de décadas de un sistema educativo debilitado. Sofía pudo vislumbrar algo que ni ella misma esperaba, la interrogante de transformación no era una batalla unilateral, ambas partes eran prisioneras del mismo sistema y debían encontrar el camino para liberarse. Mientras más se adentraban en la conversación, más se dio cuenta de que su propósito iba más allá de discutir estrategias, era sobre la posibilidad genuina de construir puentes. Cada detallado argumento que compartían no solo resonaba en la mente de don Luis, sino también en su propio corazón. Sofía empezó a comprender que su verdadero desafío no solo implicaba combatir la resistencia de otros, sino lidiar con su propia inseguridad. Las emociones que había intentado ocultar al principio comenzaron a emerger y sintió una oleada de vulnerabilidad inusual pero liberadora. No obstante, una inquietud la acompañaba como sombra. ¿Bastaría esto para cimentar un cambio real? ¿Se estaba arriesgando demasiado al abrirse de esta manera? La lucha interna de Sofía radicaba no solo en cómo enfrentaba la resistencia externa, sino también en la forma en que gestionaba sus propias creencias sobre su capacidad para generar un impacto duradero. Después de una larga conversación, don Luis se mostró receptivo. Él comenzó a esbozar ideas que complementaban las de Sofía, despertando en ella una sensación de esperanza renovada. Pero a medida que la conversación avanzaba, una pregunta persistente atormentaba sus pensamientos: ¿realmente podría sostener esta conexión en el tiempo, más allá de esta reunión, en un contexto donde las viejas costumbres y resistencias podrían volver a prevalecer? Con cada avance, el terreno parecía más inestable. Sofía sabía que el primer paso había sido exitoso, pero era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos que requeriría paciencia y estrategia. En su mente, la conclusión era obvia: el verdadero cambio exigía no solo valentía, sino un plan a largo plazo que pudiera sostenerse a pesar de cualquier eventual tropiezo. Finalmente, cuando se despidieron, un nuevo aire se filtró entre ellos. La distancia que había sido su mayor temor ahora parecía reducirse, pero la presión por continuar esa conexión y la lucha por mantener el momentum estaban lejos de terminar. Sofía regresó a su rincón de la casa, sintiendo que una palpitante mezcla de emoción y ansiedad la invadía. Lejos de las certezas y las conclusiones, la pregunta seguía flotando: ¿qué verdaderamente le depararía el futuro en esta alianza inesperada?
El instante de la verdad parecía aproximarse, y con cada respiración la urgencia del cambio se hacía más palpable, dispuesta a poner a prueba su capacidad como defensora y como madre. ¿Sería capaz de sostener lo que había comenzado en esa reunión, o se vería arrastrada por los vientos de la resistencia y la duda? El camino hacia adelante estaba abierto, pero el cierre de la puerta tras ella dejó claro que las verdaderas batallas apenas comenzaban. Sofía despertó aquella mañana con una claridad renovada. Había transcurrido un tiempo desde su conversación con don Luis, y aunque el camino hacia la transformación aún estaba lleno de desafíos, un fuego interno había comenzado a arder con fuerza. Las horas de diálogo habían sembrado un terreno fértil para el cambio, y había definido su misión, no solo buscar su propio crecimiento, sino también empoderar a aquellos que la rodeaban. La percepción de su vida había cambiado, ya no era la maestra menospreciada ni la madre insegura. Se había convertido en una líder, una voz decidida a transformar el entorno educativo por el bien de su hijo y sus estudiantes. Aquel día, mientras se preparaba para la reunión comunitaria en la escuela, su corazón latía con un ritmo firme, ya no temía el juicio, sino que anhelaba la colaboración. Al llegar, sintió un aire de expectación. Un grupo de padres, algunos de ellos los mismos que habían cuestionado su propuesta, se acercaba al salón. Sofía sonrió, notando al instante cómo sus miradas reflejaban un sutil mensaje de apoyo. Ella había comenzado a generar una comunidad alrededor de su visión. La reunión se inició y, mientras Eliana y Javier presentaban su respaldo a su iniciativa, Sofía se dio cuenta de que ya no estaba sola en esta lucha. La voz de sus compañeros en la sala resonaba con fuerza y determinación, su propuesta de colaboración entre padres y docentes había comenzado a tomar forma. Ella había cultivado un espacio donde las preocupaciones mutuas podían ser expresadas, convirtiendo la resistencia en diálogo constructivo. A medida que la conversación avanzaba, Sofía compartió historias de éxito de otras comunidades que habían implementado proyectos similares. Las miradas escépticas empezaron a desvanecerse, y aquellos que antes cuestionaban la viabilidad de su propuesta comenzaban a ver los beneficios tangibles. Uno tras otro, los padres comenzaron a alzar sus voces, compartiendo sus propias experiencias sobre la importancia de involucrarse en la educación de sus hijos. Era el poder del colectivo emergiendo, la magia del cambio que se hacía palpable. El momento culminante llegó cuando un padre llamado Roberto, inicialmente receloso, se levantó y habló. Sofía, al principio tenía mis dudas, pero veo cómo nuestra comunidad ha empezado a unirse. Quiero ayudarte a implementar esto. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Las palabras resonaron en la sala como un eco de colaboración y unidad, un testimonio del crecimiento colectivo que Sofía había inducido. En ese instante, una ola de satisfacción la invadió, el esfuerzo y la lucha durante esos meses valían la pena. Sofía sintió que había conquistado una montaña que inicialmente era imponente. Se dio cuenta de que, a través de compartir su viaje y abrirse a los demás, había construido una red de apoyo efectiva, no solo para ella, sino para toda la comunidad escolar. Con el respaldo de padres y docentes, formuló planes para talleres y actividades diseñadas para facilitar la integración de los padres en el proceso educativo. Observó cómo las miradas de desconfianza estaban siendo sustituidas por risas y entusiasmo. La sala se convirtió en un espacio de creatividad y esperanza, donde el futuro se avisoraba luminoso. Mientras el encuentro llegaba a su fin, Sofía se dio cuenta de que había forjado una nueva identidad no solo como educadora, sino como madre y defensora. Había dejado atrás la ansiedad que antes la consumía sobre si era lo suficientemente buena. Con la sonrisa de su hijo siempre a su lado, supo que su esfuerzo haría eco en sus vidas y las de muchas más familias. Finalmente, al despedir a cada padre y madre, cada uno animado y comprometido con el cambio, Sofía sintió que había alcanzado un hito en su vida. Se había convertido en el agente de transformación que siempre había deseado ser. Era el momento de celebrar, no solo los logros individuales, sino la comunidad que se había tejido a su alrededor. Y mientras el sol se ocultaba sobre el horizonte de Ciudad de México, Sofía comprendió que había encontrado más que una dirección profesional, había hallado su propósito en la vida. A partir de ese día, no solo sería recordada como la maestra de aquella fiel secundaria,
sino como la mujer que se rehusó a ser indiferente, quien eligió actuar y trabajar por un futuro mejor. El camino por recorrer aún estaba lleno de retos, pero Sofía se sentía lista para enfrentarlos. Su voz resonaba con más fuerza que nunca, y estaba decidida a no detenerse hasta que cada madre, cada padre y cada niño tuviera el espacio y la oportunidad para brillar. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.